Hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios porque nos permite nuevamente estar con ustedes. Amén. No podemos estar en la iglesia prácticamente por causa de la pandemia, pero principalmente dice la palabra de Dios que nosotros podemos unirnos y adorarle en espíritu y en verdad. En esta hora yo les voy a pedir que vayamos a una porción de la palabra de Dios que se encuentra en Hechos capítulo 27, verso 20. Me gustaría que meditáramos unos momentos en esta referencia de la Biblia. Amén. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 27, verso 20. Dice el apóstol Pablo, dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Amén. La palabra del Señor nos dice que cuando el apóstol Pablo fue enviado a Roma para ser juzgado por el emperador Nerón, dice la palabra de Dios que tuvieron un contratiempo. La Biblia dice que tuvieron una tormenta, la cual los obligó prácticamente a encallar. Y dice la Biblia que el barco se destruyó. Dice la Biblia que ellos ya habían perdido toda esperanza. Amén. Pero sabemos que Dios tiene sus planes, Dios tiene sus propósitos, el momento determinado para con cada uno de nosotros que le sirve. Y la palabra del Señor nos dice que Dios ya le había dado prácticamente un sueño al apóstol Pablo, en el cual prácticamente Dios le había dicho en un momento determinado que nadie de los que iban en la embarcación prácticamente perecerían. Amén. Eso nosotros lo podemos encontrar ahí en el verso 22. Dice la palabra: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la de la nave. Amén. Y quiero decirle que dice la palabra del Señor que todo lo que pasa nos va para bien para todos aquellos que tememos a Dios. Amén. Este tiempo nos sirve a nosotros para estar en un tiempo de búsqueda, en un tiempo de búsqueda del Señor, de recogimiento en la presencia del Señor, para buscarle, para entrar a nuestros aposentos. Amén. Y quiero decirle que todo esto prácticamente es para bien y que nadie, prácticamente la palabra del Señor dice que nadie se va a perder. Amén. Estamos orando, estamos clamando al Señor, a toda la iglesia local. Le pedimos que siga orando, que siga ayunando, que siga intercediendo. Amén. Y que Dios quiera y Dios nos permita lo más pronto posible estar nuevamente reunidos en la congregación prácticamente para estar adorando y glorificando el nombre del Señor. Amén. Todos unidos en armonía. Amén. Damos gracias al Señor, les mandamos un cordial saludo, les invitamos a que sigan adelante, amén, a que se esfuercen en la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios les bendiga. Esta mañana, amén, damos gracias a Dios porque nos permite estar con ustedes. Vamos a dar inicio nuevamente, amén, a nuestro estudio en el libro de Oseas, amén. Vamos a dar un repaso de la introducción para así no perder el hilo y la secuencia prácticamente de nuestro estudio, amén. Los invito a que abramos nuestras Biblias en Oseas capítulo 1. Solamente vamos a leer el versículo 11. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Amén. Vamos a orar en esta mañana, amén, y vamos a dar gracias a Dios. Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por un día más de vida, Señor. En esta hora te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, Dios, para que podamos aprender tu bendita palabra. Te pedimos, Señor, que podamos ponerla por obra. En nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, y que todo sea, Señor, para la gloria, para la honra de tu santo y bendito nombre. En nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a dar inicio a esta escuela dominical. Amén. En esta mañana estamos viendo entonces el libro del profeta Oseas. Primeramente vamos a ver unos antecedentes sobre el libro del profeta Oseas. Amén. El significado del nombre de Oseas, en hebreo Oseas se pronuncia Oshea. Amén. El significado del nombre de Oseas significa salvación. ¿Amén? De ahí entonces nosotros nos damos cuenta inmediatamente que en el Antiguo Testamento prácticamente hay un plan de parte de Dios en relación a lo que viene siendo la salvación prácticamente del género humano.
En relación a la información sobre el libro de Oseas, tenemos algo importante. Es el único libro del Antiguo Testamento que procede del reino del norte de Israel. Oseas fue el único profeta del Antiguo Testamento que hizo un libro prácticamente, pero en especial de las tribus del norte. Si ustedes recuerdan, hemos platicado, hemos dicho, hemos predicado, hemos enseñado que cuando el rey Salomón estuvo en la cúspide, estuvo como rey de Israel, a la muerte de Salomón entró a gobernar su hijo Roboam, el cual prácticamente provocó que se dividiera todo el pueblo de Israel. 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Entonces, de ahí entonces que Oseas viene siendo, un profeta de las tribus del norte. Okay. También encontramos lo siguiente: fue un profeta enviado por Dios a predicar a Israel en el siglo VIII antes de Cristo. El mensaje prácticamente de Dios para su pueblo, el pueblo de Israel, fue enviado prácticamente por el profeta Oseas. También vivió durante un periodo de mucha ansiedad nacional en Israel. La palabra de Dios nos dice que fue un tiempo de prosperidad económica, un tiempo de inestabilidad social, un tiempo prácticamente de ansiedad en todo el territorio del norte. Vamos a continuar. Tenemos antecedentes históricos y contextuales de Oseas. Oseas nació durante el periodo de Jeroboam II, rey de Israel. La palabra del Señor nos habla acerca de Jeroboam II, y la palabra nos dice que en el tiempo de Jeroboam II prácticamente el territorio de las 10 tribus norteñas prosperó de una forma impresionante. El territorio de las 10 tribus del norte. La capital del reino de Israel en el norte era Samaria. ¿Okay? Tenemos una cosa bien importante prácticamente. Oseas ministró durante el periodo del tiempo de 4 reyes de Judá que ascendieron al trono en el territorio del sur. Primeramente encontramos a Usías. Usías fue un rey que dice la Biblia que hizo lo recto delante de la presencia del Señor. Se condució prácticamente y siguió los caminos de David su padre. Inmediatamente a la muerte de Usías entró a gobernar en Judá su hijo Jotam. Jotam fue un rey también que anduvo en los caminos de David y se se condujo rectamente delante del Señor. Pero después de estos 2 reyes tenemos un rey que fue el rey Acaz. El rey Acaz, dice la palabra de Dios en las referencias que ahí tenemos, dice la escritura, que fue uno de los reyes prácticamente que no buscó al Señor y que al contrario caminó en sentido opuesto a los caminos de Dios. Por lo cual en un momento determinado el pueblo o las dos tribus de Judá prácticamente fueron sumidas en un momento determinado en extrema pobreza y decaimiento espiritual. Después de Acaz, dice la palabra de Dios que tenemos a Ezequías. Ezequías fue uno de los reyes prácticamente que logró un avivamiento espiritual en las 2 tribus del sur. Dice la palabra del Señor que limpió prácticamente a todo Benjamín y a todo Judá prácticamente de la idolatría. Y dice la Biblia que hizo pacto con Dios. Dice la Biblia que él caminó en los caminos del Señor. En ese tiempo del rey Ezequías hubo un grande avivamiento prácticamente en el territorio de Israel. Ok. El contexto social de Oseas durante el reinado de Jeroboam. Fueron tiempos de prosperidad material, hubo mucha prosperidad material, fue un tiempo de desarrollo económico impresionante, ¿sí? Y también fue un tiempo de desarrollo comercial imprecedente. En otras palabras, en el tiempo de Jeroboam prácticamente todo Israel, que viene siendo las 10 tribus del norte, tuvieron ese desarrollo económico, político y social en grande manera. En el caso fue algo nunca visto desde que se constituyó el reino del norte. Vamos a continuar. Ok. Antecedentes familiares de Oseas: fue hijo de Beri,
Algunos estudiosos dicen que pertenecía a la clase media, quizás un panadero. Otra de las características, Osías era una persona educada y muy culta. Fue uno de los profetas de los reyes del reino del norte que fue preparado. Algunos dicen que era probable que fuera de alguna de las familias de Efraín o Manasés. Si recordamos, Efraín y Manasés prácticamente fueron los descendientes, en este caso, de este José. Osías era un hombre con una profunda visión espiritual. Osías comprendía los tiempos que estaba viviendo, sabía entender prácticamente el contexto político, económico, social, histórico que estaba viviendo. Era un hombre de cualidades intelectuales que le permitieron comprender el significado de esos desafortunados eventos que marcaron su vida doméstica. Osías supo comprender prácticamente que lo que le pasaba a él en un momento determinado tenía un propósito fundamental para lo que vienen siendo las 10 tribus del norte. La vida de Osías, la familia de Osías, representaba prácticamente un plan que Dios tenía en un momento determinado para todo el pueblo de Israel en el norte. Supo interpretar los eventos que le sucedieron como una oportunidad, muestra del amor divino hacia la descarriada y pecadora nación de Israel. Ok, antecedentes sociales en el tiempo del profeta Osías. Las características de la religión en los tiempos de Osías. Se celebraban festivales varias veces al año. En el tiempo del profeta Osías en Israel, hablando en aspectos de religión, se celebraban festivales a diferentes deidades en un momento determinado. Las festividades se caracterizaban por la prostitución ritual, y también porque había exceso prácticamente de borracheras, había mucho vino, había mucha disolución. Los actos de violencia e indigencia en forma de adoración paganas en los santuarios. Había prácticamente abuso excesivo en un momento determinado en esas religiones. Vamos a continuar. Ok, en Segunda de Reyes 23:7 nosotros encontramos cuál era la condición política, económica y social prácticamente, hasta donde en este caso degeneró en un momento determinado el culto a las deidades paganas. Dice la palabra de Dios en el 2 de Reyes 23:7, dice: además derribó los altares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. Acordémonos que Acera prácticamente era una de las diosas o de las deidades prácticamente de los pueblos de alrededor. ¿Qué quiere decir esto? Que tan grande fue el degenero espiritual del pueblo de Judá en un momento determinado, que aún en el mismo templo, en la misma casa de Dios, se hacían tiendas para esta deidad de Acera. Se hacían utensilios hechos para Baal, Acera, el ejército de los cielos. También dice la palabra que también nos habla acerca de Baal, el dios Baal, y la diosa Acera prácticamente, y el ejército de los cielos. Esa apostasía se había metido prácticamente en Israel en el tiempo de Osías. Dice: quemaron incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Asimismo, los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército del cielo. Dice: metieron una imagen de Acera dentro de la casa de Jehová. Esto prácticamente nos habla acerca de toda la apostasía que había prácticamente en el pueblo de Judá en tiempos del profeta Osías. Vamos a continuar a la siguiente diapositiva. La adoración divina y la adoración cananea. ¿Cuál era la diferencia prácticamente entre la adoración divina y la adoración cananea? En relación a la adoración divina, y en el Sinaí Dios le había pedido al pueblo de Israel, era una adoración monoteísta. Cuando decimos una adoración monoteísta, quiere decir que se creía, Dios había dicho que el pueblo de Israel tenía que creer en un solo Dios. La segunda, se adoraba a un solo Dios. La tercera, la nación debería de ser una nación santa.
allá en el Sinaí, Dios había llamado a Israel a que fuera una nación santa, una nación consagrada, una nación separada prácticamente de las naciones del mundo. Se resaltaba que el pueblo tuviera una buena conducta moral. Dios, cuando le dio los mandamientos allá en el monte Sinaí, prácticamente le dio leyes, le dio estatutos, en este caso Israel. ¿Para qué? Para que su conducta moral fuera una conducta correcta, que no fuera conforme a las naciones de los alrededores. La siguiente resaltaba el procurar a los necesitados. Una de las cosas importantes que nosotros vemos allá en la Escritura es que Dios se preocupó siempre en un momento determinado por los necesitados, las viudas, los huérfanos, los menesterosos, todos aquellos prácticamente que a lo mejor no tenían recursos. Era parte prácticamente de los mandamientos de Dios a su pueblo. Por eso la iglesia hoy en este tiempo debe de preocuparse en un momento determinado por todos aquellos que están necesitados. Es parte del trabajo que la iglesia tiene que desarrollar en un momento determinado. Aquellos gobernantes que procuran a lo que viene siendo la gente pobre, la gente necesitada, están cumpliendo, están haciendo la perfecta voluntad de Dios. La siguiente, se resaltaba el guardar los mandamientos de Dios. Dios había dicho que se guardaran todos sus mandamientos, sus estatutos prácticamente, para que el pueblo pudiera vivir, amén, en la tierra que Dios le había prometido. Ahora, en relación a la adoración cananea, había degeneración en la adoración de Canaán. La vida religiosa prácticamente degeneró en un momento determinado, era una vida degenerada. Otra de las cosas importantes era una vida religiosa inmoral. Lo que viene siendo la adoración a los dioses paganos era inmoral, eran cultos inmorales. Eso nos habla prácticamente de los tiempos que estamos viviendo. Hay una relación en cuanto a lo que viene siendo el libro de Oseas y los tiempos que estamos viviendo. No han cambiado, siguen siendo los mismos tiempos. Por eso es que, haciendo un pequeño paréntesis, por eso es que está sucediendo lo que está pasando hoy en este tiempo. Era una adoración que resaltaba los sentidos, los placeres de la carne. La gente quería solamente satisfacer sus deseos carnales y no quería en un momento determinado buscar a Dios. La siguiente, adoraron a las deidades de los cananeos. El pueblo prácticamente de Israel se fue en pos de los dioses cananeos, en pos del dios Baal. La palabra Baal significa confusión. Hoy en este tiempo, lógicamente, hay mucha confusión. La religión prácticamente confunde, distorsiona el mensaje verdadero de la palabra de Dios. Otro de los dioses, decíamos, es prácticamente Acera. Ok, la adoración cananea, desenfrenada actividad sexual. De ahí entonces, como por ejemplo, vemos en este caso, como por ejemplo los famosos carnavales que muchos países en un momento determinado realizan. La palabra carnaval viene de carne a Baal. Implica o significa en un momento determinado que, que se ofrezcan los placeres carnales, la disilusión en un momento determinado de los placeres, ofrecerla prácticamente a Baal. Ok, excesiva indulgencia al alcohol. Había prácticamente mucho alcoholismo, había mucha gente que en un momento determinado se alcoholizaba, en un momento determinado. Entonces prácticamente lo mismo que hoy en este tiempo, no ha cambiado. ¿Okay? Entonces la siguiente, todo esto en un contexto de magia, mitología pagana. Otra de las cosas importantes que había era prácticamente la magia, la adoración en un momento determinado, el ocultismo, todo lo que en un momento determinado se refiere a lo que viene siendo prácticamente las artes mistéricas. La mitología pagana también tenía una función importante. Todo esto nos muestra prácticamente la ignorancia espiritual en la cual en un momento determinado habían caído, habían degenerado en un momento determinado las 10 tribus prácticamente del norte.
Ok, el elemento catalítico, lo que activó en un momento determinado, en este caso el mensaje de Oseas. ¿Qué fue el elemento en este caso que provocó que en un momento determinado el pueblo empezara a darse cuenta de que algo estaba funcionando mal, de que la vida del profeta Oseas prácticamente estaba anunciándoles algo, estaba mostrándoles algo? Ok, entonces Dios en un momento determinado, Dios le dice a Oseas que se case con una mujer llamada Gomer. Dice la palabra del Señor que esta mujer en un momento determinado, dice la palabra del Señor que era una mujer que había cometido fornicación. Dice la palabra, dice los efectos trágicos de las dificultades del matrimonio de Oseas regularmente tendrían un fuerte impacto sobre la comunidad donde vivía. Creo que mucha de la gente, como por ejemplo que conocían a Oseas, conocían prácticamente que era un hombre de Dios, que era un siervo de Dios. Cuando Dios le ordena prácticamente que tome a esta mujer en un momento determinado, la gente se preguntaba qué estaba sucediendo, qué estaba pasando, por qué en un momento determinado Oseas como siervo de Dios había hecho eso. Pero la gente no entendía prácticamente que Dios quería hablarles a través de la vida prácticamente del profeta Oseas. Dios utiliza muchas veces la vida de sus siervos, la vida de sus ministros para en un momento determinado llamarle la atención, exhortar, alentar, consolar en un momento dado prácticamente a su pueblo. Ok, los dos puntos de vista en cuanto a esta relación. Algunos, como por ejemplo algunos expertos en la palabra, dicen que desde su punto de vista profético, sostiene que Gomer era una mujer pura cuando se casó con Oseas, pero después le fue infiel. El otro punto de vista dice que Gomer ya era una prostituta cuando Oseas se casó con ella. Esos dos son los dos puntos de vista prácticamente que mantienen los estudiosos en un momento determinado en la palabra. Ok, dice los nombres simbólicos de los hijos de Oseas. A veces cuando nosotros leemos la palabra, nosotros nos encontramos en un momento determinado que en el antiguo Israel, en este caso, los nombres de los hijos se le ponían prácticamente conforme o debido a la forma como Dios en este caso se revelaba con su pueblo, o lo que Dios quería hacer en un momento determinado con su pueblo. ¿Okay? Entonces, los hijos de Oseas y el significado de sus nombres. Los hijos de Oseas tenían un significado especial prácticamente que les estaba hablando, que les estaba señalando al pueblo de Israel. Ok, vamos a continuar. Después de que Gomer hubiera instituido en buscar a sus amantes, dice, traerla de nuevo, acercarla nuevamente en el hogar, esperar con paciencia el tiempo de su restauración. Ok, de aquí queremos remarcar lo siguiente: los hijos de Oseas y el significado de sus nombres. El caso de los hijos de Oseas nos quiere dar a entender prácticamente. Cada uno de los nombres de los hijos de Oseas nos muestran el descontento prácticamente divino que Dios tenía para con Israel. Entonces, también en un momento determinado, en relación a su esposa de Oseas, esta Gomer, nos habla acerca de lo que Dios quería hacer con Israel. Primeramente, Dios quería traerla de nuevo, aunque Gomer prácticamente, que representa a Israel en un momento determinado, le había fallado, había ido en pos de sus amantes. El amor de Dios es tan grande que Dios quiere perdonarla, Dios quiere traerla nuevamente a Él. Aceptarla nuevamente en el hogar, perdonarla en un momento determinado. De ahí entonces vemos, ahí es donde podemos nosotros ver cuán grande es el amor de Dios. Si en algo nos sirve prácticamente recordar en un momento determinado, allí en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos una de las enseñanzas del Señor Jesucristo acerca de la parábola del Hijo Pródigo.
Muchas veces hemos interpretado esa parábola y la hemos dicho de diferentes formas y encontramos diferentes interpretaciones, pero el sentido prácticamente espiritual o el sentido correcto que el Señor Jesucristo quiso darle prácticamente a esa parábola nos está hablando prácticamente acerca del hijo mayor. Y el hijo mayor en el tiempo del Señor Jesucristo era prácticamente el pueblo de Israel, que en ese tiempo era la tribu de Judá y la tribu de Leví, que eran el hijo mayor, que habían sido fieles prácticamente a Dios. El hijo prácticamente menor era prácticamente las 10 tribus de Efraín, porque el Señor Jesucristo, Él dijo que Él había venido prácticamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces el hijo menor en la parábola representa entonces ¿cómo se llama? El pueblo de Israel, en este caso las 10 tribus de Efraín. Entonces Dios lo que quería hacer prácticamente con el pueblo de Israel era traerla nuevamente al hogar, traerla a un arrepentimiento genuino. Dios esperaría el tiempo necesario. Dios es paciente. Dios esperaría el tiempo necesario hasta que Israel quisiera regresar en un momento determinado a tener una perfecta relación con Dios. Ok, el significado de la vida familiar de Oseas. La vida de Oseas es un cuadro precioso de Israel en su relación con Dios. Dios quiere mostrar la interminable fidelidad del Todopoderoso. Dios es fiel. Muchas veces nosotros le fallamos a Dios y Dios es paciente. Dios espera que nosotros podamos reconocer en un momento determinado nuestro pecado y que nosotros podamos regresar prácticamente a sus brazos. Vamos a continuar. Ok, el mensaje central de Dios en la familia de Oseas. Ok, vamos a la siguiente. Sí. Ok, tenemos entonces lo que viene siendo la justicia de Dios siempre castigará el pecado del hombre. ¿Qué enseñanzas nosotros tenemos prácticamente en todo el libro de Oseas? Bueno, vamos a ver lo siguiente. La justicia, Dios es justo. Partimos prácticamente de ese atributo en un momento determinado acerca de Dios. La justicia de Dios siempre castigará el pecado del hombre. Dios siempre castigará el pecado. Algunos piensan que Dios no hace nada, algunos piensan que Dios no hará nada, algunos piensan a lo mejor que Dios ya se ha olvidado. No, quiero decirle que Dios es justo. Tarde o temprano Dios tiene que castigar el pecado del hombre si éste no viene al arrepentimiento. Dios utiliza muchas formas, utiliza muchas maneras, utiliza la naturaleza, utiliza las enfermedades, utiliza muchas cosas prácticamente para que en un momento determinado corregir prácticamente el pecado de la humanidad. Otro de los atributos de Dios, la misericordia de Dios traerá corrección al pecador. Amén. La misericordia, Dios es misericordioso. Dios espera que nosotros en un momento determinado cambiemos de actitud, cambiemos de estilo de vida. Dios espera que la humanidad prácticamente cambie de vida en un momento determinado. Y para eso Dios tiene que echar mano de su misericordia. Otro de los atributos es el amor de Dios. El amor de Dios perdonará el pecado del hombre arrepentido. ¿Okay? El amor de Dios es tan grande. La mayor expresión del amor de Dios fue enviar a su Hijo Jesucristo prácticamente allá en la cruz del Calvario para morir prácticamente por cada uno de nosotros. Otro atributo de Dios es la paciencia de Dios. Espera un cambio de conducta en el pecador. ¿Okay? Dios es paciente, no tolerante. La paciencia es una virtud, la tolerancia es un defecto. Dios es paciente, dice la palabra de Dios, esperando que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. En forma sintética, entonces, tenemos prácticamente, el libro de Oseas nos enseña la justicia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios y la paciencia de Dios. Rápidamente, dándole una lectura general en un momento determinado, utilizando lo que viene siendo el método sintético para estudiar todo el pasaje, todo el libro de la Biblia, prácticamente encontraríamos un bosquejo algo similar como el siguiente. El primer punto sería el matrimonio de Oseas y sus resultados. El siguiente punto, la tolerancia de la inmoralidad.
El tercer punto, el pecado de Israel será castigado. El cuarto punto, el caso omiso al arrepentimiento. El punto 5, la depravación interna y externa. Sexto punto, la cercanía del juicio. Séptimo punto, la desgracia es inminente. Octavo punto, la culpabilidad y castigo. Noveno punto, el amor de Dios restaurará el pecador. Y el último punto y décimo, la exhortación al arrepentimiento. Todo esto prácticamente en términos generales es lo que vamos a ver, vamos a estudiar prácticamente a lo largo de todas estas secciones en un momento determinado en la vida del profeta Oseas. Vamos a continuar. Ok, vamos a continuar entonces, una continuación de lo que estamos viendo. Entonces vamos a ver el significado. Vamos a continuar con la siguiente. Ok. Vamos a ver, dice, Israel era próspero, pero Oseas les habla directamente de sus pecados y anuncia su destrucción. Una cosa bien importante que nosotros encontramos en la palabra de Dios: la persona puede prosperar, las naciones pueden prosperar, pero una cosa es importante, que finalmente, tarde o temprano, prácticamente tenemos que hablarle, confrontar a las personas con su pecado. Fue lo que hizo el profeta Oseas. Los hombres no tienen que ser halagados en sus caminos pecaminosos, porque triunfan en el mundo, ni tampoco les durará mucho si siguen en sus transgresiones. Muchas veces halagamos a la gente en un momento determinado por sus logros, por sus aspiraciones, en un momento determinado. Y las personas prácticamente que andan mal y que les halagamos piensan que están haciendo bien. Por eso es importante que nosotros las confrontemos con su pecado. El profeta debe mostrarle a Israel su pecado, mostrar que es excesivamente odioso. Si hay algo que Dios aborrece, prácticamente la Biblia dice que Dios ama al pecador, pero Dios aborrece el pecado en un momento determinado. ¿Ok? Dar a la criatura esa gloria que solo se debe a Dios, perdón por la palabra Dios. La palabra Dios se debe de escribir en mayúscula, amén. Ahí hay un error prácticamente. Okay. Es una injuria y una afrenta a Dios, como una esposa que toma a un extraño, lo sería para su esposo. La siguiente: sin duda el Señor tiene buenas razones para mandar tal cosa al profeta. Eso conformaría un cuadro efectivo de la inmensa bondad y la paciencia inagotable del Señor y de la perversa e ingratitud de Israel. Vamos a continuar. Nos quebramos y nos agotamos con la perversidad de los demás. Dice, nos quebramos y agotamos con la perversidad de los demás, que es la mitad de aquella con que nosotros probamos la paciencia del Señor y contristamos al Espíritu Santo de nuestro Dios. ¿Ok? Nos molestamos por el pecado de los demás, pero no nos damos cuenta también nosotros que como hijos de Dios a veces también quebrantamos, a veces también en un momento determinado desobedecemos a Dios. Estemos listos también para llevar cualquier cruz que el Señor nos asigne. Punto bien importante. La palabra del Señor nos dice que Oseas, cuando fue llamado por Dios, era un joven con muchas aspiraciones. Dentro de esas aspiraciones era formar una familia, tener una esposa, formar una familia, tener hijos. Pero lógicamente el mandato de Dios fue diferente a las aspiraciones del profeta. Oseas tuvo que cargar su cruz, Oseas tuvo que obedecer prácticamente los mandamientos del Señor. El profeta
muestra la ruina del pueblo en los nombres puestos a sus hijos. Cada uno de los nombres puestos a sus hijos están hablando acerca de la ruina que Dios traería sobre el pueblo de Israel, específicamente sobre el pueblo de las 10 tribus del norte. Predice con ello la caída de la familia real con los nombres de sus hijos. ¿Okay? Es el significado en un momento determinado de lo que viene siendo los hijos de Oseas. Los hijos de Oseas y su significado. El primer hijo prácticamente Dios le dijo a Oseas que le pusiera Jerrel. La palabra Jerrel significa dispersión. Con ese primer hijo Dios le estaba diciendo prácticamente a Oseas que Dios iba a dispersar prácticamente al pueblo de Israel por causa de su pecado. Ojo, una cosa bien importante. Hablamos acerca de Israel. Recuerde, las 10 tribus del norte. Hoy en este tiempo el nombre Israel se utiliza prácticamente geográficamente para lo que hoy es Israel. En ese tiempo Israel, en este caso, se le atribuía a las 10 tribus del norte. Entonces Dios tenía un plan. Dios iba a dispersar a las 10 tribus del norte. Por eso el nombre Jerrel significa dispersión. Okay. La segunda hija de Oseas se llamaba, o le puso Ruama. La palabra Ruama significa no compadecida. Esto quería decir entonces que Dios no se iba a compadecer más acerca de Israel. Israel había en un momento determinado, había llenado la copa de la ira de Dios, y por tanto ya no más. Dios ya no iba a compadecerse más de Israel. Dios iba a traer el juicio sobre Israel. Dios iba a traer prácticamente a la nación asiria en un momento determinado, quien iba a llevarse a Israel a la cautividad. ¿Okay? El tercer hijo de Oseas se llama Ami, y que significa no pueblo mío. Entonces, en ese instante prácticamente Dios está diciendo que abandonaría prácticamente por completo en un momento determinado a Israel, y Israel dejaría de ser momentáneamente prácticamente el hijo, en este caso, de Dios. Vamos a continuar entonces el tiempo de la restauración. Una cosa bien importante, aquí en Oseas capítulo 1 verso 10, Dios tiene una promesa. Ahora quiero enfatizar en esta parte de la palabra, porque esta parte de la palabra en este versículo encontramos, en estos dos versículos, en el versículo 10 y en el versículo 11, nosotros encontramos prácticamente, nos habla acerca de profecía escatológica, nos habla acerca de la escatología. Ok, encontramos lo siguiente, en Oseas 1:10 dice: promesa de multiplicación de Israel será como la arena del mar. Aunque en un momento determinado Dios iba a dejar a Oseas, aunque en un momento determinado, iba a dejar a Israel, aunque Dios iba a dejar a Israel, no iba a tratar más con ella, iba a dejar que se fuera al cautiverio, Dios da una promesa y dice que Dios permitiría que prácticamente Israel fuera multiplicado como la arena del mar. Una cosa bien importante que nosotros encontramos aquí prácticamente es acerca de que Dios, hermanos, Dios no pasa por alto sus pactos. Muchos siglos antes Dios había hecho un pacto con Abraham en un momento determinado, y le había prometido que de la simiente prácticamente de Abraham, prácticamente Dios levantaría una gran nación. Entonces Dios, retomando prácticamente esa bendición, esa promesa, ese compromiso con Abraham, ahora promete que Dios va a dejar a Israel, sí. Dios va a tratar de dejar de tratar con Israel, sí. Dios va a traer corrección sobre Israel, sí. Pero la promesa prácticamente, Abraham sigue en un momento determinado presente. Israel se iba a multiplicar prácticamente en grande manera, dice la palabra de Dios, como la arena del mar. La segunda promesa, la restauración futura de Israel, las 10 tribus del norte, las 10 tribus norteñas capitaneadas por Efraín. Dios está prometiendo que en un tiempo futuro, y son los tiempos que estamos viviendo, entonces esta palabra dada, esta profecía dada a Oseas en un momento determinado, cientos de años antes, se está cumpliendo, y se va a cumplir prácticamente cuando en un momento determinado
el Señor Jesucristo o Yeshua Mashiach venga en un momento determinado y instaure lo que nosotros llamamos el periodo del milenio en un momento determinado. Entonces, Dios va a restaurar prácticamente a las 10 tribus norteñas. Dios tiene que juntar prácticamente a todas las tribus de Israel y las tiene que juntar para que ellas en un momento determinado vengan y reciban al Mesías. En el versículo 11 tenemos lo siguiente, dice la unificación de las dos casas. Habíamos hablado en la iglesia el plan profético de Dios. Dios va a juntar prácticamente a las dos casas o las 12 tribus de Israel. Decimos dos casas porque vienen siendo dos tribus, las dos tribus de Judá y lo que vienen siendo las 10 tribus de Efraín. Antes de que venga el Mesías, o más correctamente hablando, cuando el Mesías regrese, prácticamente Dios habrá restaurado prácticamente las dos casas, la casa de Judá y la casa de Efraín. También tenemos lo siguiente, nombramiento de un solo jefe. ¿Quién sería ese jefe? Sería el Señor Jesús, o lo que viene siendo en el hebreo Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Él sería el jefe. Dice la palabra de Dios que las 12 tribus de Israel reconocerían prácticamente al Mesías. El Mesías que tanto ellos quisieron ver, ahora van a tener la oportunidad prácticamente de verlo. ¿Okay? El regreso de los de Judá y Efraín, de las naciones de la tierra prometida a Jerusalén. Sabemos y entendemos prácticamente que en Jerusalén es donde va a reinar el Mesías por un periodo prácticamente de 1000 años. Amén. Entonces, en síntesis, este capítulo 1 prácticamente, en este caso del libro de Oseas, nos habla acerca del amor de Dios. Nos habla prácticamente acerca de que el amor de Dios es tan grande. Nos habla que Dios nos corrige. Nos habla que Dios en un momento determinado tiene un plan profético en un momento determinado para su pueblo. Y dice la palabra del Señor que Dios tiene también, Dios quiere reunir, juntar en un momento determinado a su pueblo en este caso. Entonces, en Oseas capítulo 1 nosotros tenemos un plan profético establecido prácticamente para su pueblo. Amén. Entonces, esta fue una breve introducción prácticamente de lo que nosotros estamos viendo en la escuela dominical. Esperamos en Dios en un momento determinado. El próximo domingo estaremos abarcando o enseñando acerca del capítulo 2 del libro de Oseas. Amén. Les pedimos en un momento determinado, allí en su casa, usted lea el capítulo 1. Amén. Si requiere prácticamente el material que en este caso estamos pasando, avísenos, díganos, amén, y nosotros le enviaríamos el material, amén. El próximo domingo estaremos continuando prácticamente el capítulo 2 de Oseas con la ayuda del Señor. Queremos decirle que Dios le bendiga, que Dios le aguarde y esperamos, amén, que la gracia del Señor esté con cada uno de nosotros, amén. Que Dios les bendiga.